Dios les bendiga, mis hermanos. Saben ustedes que nuestro Señor Jesús dio varias enseñanzas, varias parábolas que hablan de un hombre que se va por un tiempo. Y se está esperando, ¿verdad? En esta parábola se está esperando el regreso, o se espera el regreso de aquel hombre. ¿Sí? Algunas tres parábolas, si no estoy equivocado, hablan de una manera similar. Saben ustedes que esto es bastante interesante porque en el momento en que aquel hombre se va, los siervos deben de comportarse como el dueño, ¿verdad? Como aquel hombre les mandó. En este tiempo que no está aquel hombre es cuando deben de cumplir con lo que él les ha dicho. Y podemos verlo de una manera más personal. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos con nuestros padres. Nuestros padres esperaban de nosotros que nos comportáramos de una buena manera. Y quizás nos encargaban, ¿verdad?, que hiciéramos ciertas cosas, algún quehacer en casa, mientras ellos venían de algún lugar, ¿verdad? ¿Y qué hacíamos? Podemos pensar en eso, ¿verdad? Cumplíamos con lo que nuestros padres nos mandaban que hiciéramos en aquel tiempo. Hora o un día, o yo no sé, ¿verdad? El tiempo que fueran a estar nuestros padres fuera. O aún con nuestros hijos, de igual manera. ¿Verdad? Si sabemos que vamos a salir y les encargamos, hijos, mientras estamos allá, ustedes hagan esto, por favor. Tiendan su cama, arreglen su cuarto, en fin, cualquier cosa que sea. ¿Sí? Claro que esperamos que nuestros hijos nos obedezcan mientras estamos ahí, porque está la presencia del papá, de la mamá, y pues quizás deban de saber que si no se cumple aquello, pues va a haber un regaño, ¿verdad? Si no hacen caso, por supuesto. Pero más cuando uno está fuera. La verdad es que deberíamos, como hijos, seguir obedeciendo aquel plan, aquello que nuestros padres, ¿verdad?, nos han mandado, aunque no estén ahí nuestros padres. Pues esta es la enseñanza de nuestro Señor Jesús, nuevamente, que Él nos da en varias de sus parábolas. En esta ocasión vamos a estar hablando de una parábola, la parábola de los talentos. ¿Sí? Vamos a estar meditando ahí poco a poco, ¿verdad?, en lo que dice esta parábola. Les invito para eso que vayamos en nuestras Biblias, el capítulo 25 de Mateo, y vamos a leer primeramente el 14 y el 15. Nos dice así. Mateo 25, 14 y 15. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Bueno, vamos a meditar primeramente. Hermanos, vemos aquí nuevamente lo que es una parábola. Y esto, ¿verdad?, debe de estar siempre presente en nuestra mente, el recordar qué es una parábola. ¿Saben ustedes? Una parábola, hermanos, es como una comparación o una deducción por comparación. ¿Sí? Eso es todas las parábolas del Señor. Nos compara una cosa con otra, diferentes cosas. Y en muchas de las parábolas del Señor se compara con el reino de los cielos. Así como empieza esta parábola nuevamente, ¿verdad? El reino de los cielos es semejante. Así que ahí estamos pensando en lo que nos va a decir, en aquella historia que el Señor nos va a contar, para tratar de entender cómo es que funciona el reino de los cielos, ¿verdad? Y son todas estas enseñanzas muy buenas para nosotros. Y dice las Escrituras aún que nuestro Señor Jesús no le enseñaba a sus discípulos sin parábolas. Y tenemos muchas de ellas escritas. ¿Habría el Señor enseñado más que no están escritas? Bueno, quizás no podemos hacer esa conclusión, ¿verdad? No nos dicen las Escrituras. No podemos hablar de más. Pero sí sabemos que el Señor constantemente les hablaba, pues, de esta manera. De una manera muy buena para nuestro aprendizaje, como vemos en estos momentos. Bueno, pues,
Saben ustedes, antes de seguir adelante, ¿verdad? Se nos está diciendo que había aquí pues 3 de estos siervos. A uno, antes de que se fue, este hombre le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Bueno, creo que sería necesario pensar, meditar, ¿qué es un talento? ¿Qué quiere decir? Bueno, esto que le dio, ¿qué es un talento? Bueno, una de las definiciones, saben ustedes, que es una medida de peso, ¿sí? Por decir 1 kilo o 1 libra, ¿verdad? También es una cantidad de medida, un talento. Y habla las Escrituras aún en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Nos habla de muchas maneras, ¿verdad? De muchas medidas en talento. Cuando se construyó el tabernáculo, que Dios mandó a Moisés que pidiera al pueblo que ellos trajeran sus aretes, ¿verdad? Cosas de oro, las piedras, las telas, las pieles, todo aquello que se iba a utilizar, ¿verdad? Y en cuanto al oro y la plata, así se podía referir, tanto talento de oro, ¿verdad? Fueron 29 talentos de oro que se utilizó para hacer aquella obra. Se nos habla, ¿verdad?, de los talentos que trajo aquella reina del sur, que vino a ver a Salomón, el rey Salomón. 125, si no estoy equivocado, 129 talentos de oro. Y era bastante, ¿sí? Es bastante. Se dice que un talento son aproximadamente, porque parece que esto ha variado a través del tiempo también, ¿verdad? O sea, variaban según el tiempo, pero aproximadamente se dice que un talento son 34 kilos de oro o plata, ¿verdad? Así que es bastante, aunque eran lo que está repartiendo 5, a otro 2 y a otro 1, en realidad era algo bastante, ¿sí? Cantidades no pequeñas, pero bueno, esto es lo que está sucediendo en esta parábola. Antes de salir aquel hombre, encargó y dio esto a sus siervos, ¿sí? Saben, también se dice en la historia, por ahí, ¿verdad? Se dice que algunos siervos, como anteriormente sabemos, ¿verdad? Claramente que muchos hombres tenían siervos. Y muchos de estos siervos eran artesanos. Hacían con sus manos, ¿verdad? Algún tipo de arte, no sé, ¿verdad? Hay lugares en donde se hacen, no sé, zapatos, ¿verdad? O algunas chamarras, según la cultura, ¿verdad? Que hay en aquel lugar. Se sabe trabajar muy bien la piel, la tela o el oro, precisamente. Hay personas, ¿verdad? Con mucho talento, ¿saben? Yo conocí a una persona que veía la foto de una persona, era un joyero, ¿verdad? Le ponían la foto de una persona, y él aquí en una plaquita de oro, sacaba la cara de esa persona en una moneda o algo, y lo veía uno y wow, sí parece. De verdad que muchas personas tienen mucho talento para hacer algunas cosas. Bueno, pues, solamente estaba dando ejemplos, pero en aquellos tiempos que las personas tenían así siervos, algunos eran artesanos, y su amo se dice que les daba cierta cantidad de dinero, podemos decir talentos como lo estamos viendo aquí, para que ellos invirtieran en aquello. Si ellos, su siervo tenía algún talento y podía pues hacer aquellas cosas que él podía hacer y venderlas y conseguir dinero para su dueño o para el hombre, ¿verdad? Pues bien, ¿por qué no? Así que parece ser que esto era algo común, ¿verdad? En años atrás. Nos vamos dando pues una idea de lo que está sucediendo y nos está narrando nuestro Señor Jesús en esta parábola, ¿sí? Bueno, pues el resto de la parábola narra lo que hicieron con los talentos, el resultado, ¿verdad? Nos sigue narrando pues esa enseñanza. Vamos a leer ahora del 16 y veamos el resto pues de esta parábola. Disculpen. Nos dice así:
Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero cuando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tenía 10 talentos. Al que tiene, 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, recordemos que esto lo está comparando nuestro Señor Jesucristo con el reino de los cielos. Y es necesario pues saber, vamos a meditar nosotros mismos también, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Esto es bastante importante y no es una mera historia, es algo que el Señor nos está dando para comparar, para saber cómo funcionan las cosas con nuestro Dios, ¿verdad? ¿Qué espera Él de nosotros? Muy importante en entender este mensaje, en saber y meditar lo que el Señor nos está diciendo, ¿sí? Bueno, pues, aunque en esta parábola los talentos representan dinero, como estábamos hablando ahorita, también Dios nos da habilidades y bendiciones que debemos de poner a trabajar. Me gustaría, hermanos, que fuéramos al Antiguo Testamento, ya en el libro de Eclesiastés. Vamos a ver 2 citas. Primero en el capítulo 12, por favor. Eclesiastés. Capítulo 12. Y versículo 1. Fíjense lo que dice aquí, ¿verdad? Salomón, que es el que, bueno, se cree que escribió esta carta, ¿verdad? Según los primeros versículos, ¿verdad? Dice Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, ¿verdad? Así que nos está, primeramente, ¿verdad? Vamos a meditar en esto, en que se nos enseña, pues algo que deberíamos de saber todos, ¿verdad?
que nuestra vida pasa, que nuestro vigor se termina, que va disminuyendo poco a poco, ¿verdad? Y nuestro Señor nos dice que en nuestra juventud, pues nos acordemos del Señor, ¿sí? Cuando tenemos la oportunidad, es lo que quiere decir, ¿verdad? Y muchas veces meditamos, ¿verdad? Yo menciono muchas veces o algunas veces en que, y aún venía hablando con Sergio, ¿verdad? De esto, que, ¿verdad? Debemos de dar gracias a Dios que tenemos nuestros ojos, ¿verdad? Que podemos ver. Ustedes recordarán a nuestro hermano, ¿verdad? Que estaba entre nosotros, que él, ¿verdad? Le dio diabetes y con el tiempo, pues, él perdió su vista, ¿verdad? Y así por diferentes razones puede haber alguna razón por qué perdemos nuestra vista, ¿verdad? O, ¿verdad? Hay personas que no tienen una mano, un brazo, una pierna, ¿sí? Ahí veía hace poco un video en el internet de una persona que pues nació sin brazos ni piernas, ¿verdad? Parte nada más de sus brazos y parte de sus piernas, ¿verdad? Y él haciendo presentaciones, animando a la gente a darse cuenta de qué tan bendecidos están. Él, sin poder caminar, ahí nada más en el piso, ¿verdad? Moviéndose. Animando a los demás, miren, dense cuenta de la bendición que tienen. Él en esa condición se animaba a él mismo y seguía adelante, ¿verdad? De verdad que era algo, ¿verdad? Que abre a uno los ojos, wow, ¿verdad? Qué bendición de Dios, ¿verdad? Entonces es algo similar, podemos decir, ¿verdad? Que nos está diciendo, mientras podemos, mientras tenemos todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro pensamiento y todo, aún trabajando bien, vamos a aprovecharlo. Porque va a llegar un momento en que quizás ya no podremos, ya no tendremos toda aquella salud, toda aquella bendición física, ¿verdad? La tuvimos, ¿sí? Y si la aprovechamos bien, gracias a Dios, qué bueno, ¿verdad? Pero lamentablemente muchos vienen al Señor o no vienen al Señor, ¿verdad? Pronto, cuando aún hay tiempo y bendiciones y oportunidad para trabajar, pues, en el reino de nuestro Señor. Acordémonos, pues, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Sí que son cosas que debemos de meditar, ¿verdad? Pero también, pues, me gustaría que fuéramos al capítulo 9, aquí mismo de este libro. Eclesiastés 9:10. Antes de ir al Seol, debemos de trabajar, ¿verdad? Por nuestro Señor. Nos dice así el Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo? Pues lo que venga a ti, ¿verdad? Para hacer, para trabajo, la oportunidad que tengamos, hermano, de hablarle a una persona u otra, claro que lo tenemos que aplicar, ¿verdad? Está hablando lo espiritual, lo que tenemos que hacer, aunque Eclesiastés también habla de muchas cosas, ¿verdad? Las cosas que hacemos diariamente, ¿verdad? Pero en lo espiritual, cualquier cosa que podemos hacer, en animar, en corregir, en predicar, en enseñar, hazlo. Es lo que está diciendo nuestro Señor a través del escritor aquí. Cualquier oportunidad de trabajo que tengas, que venga a ti, ¿por qué lo vamos a hacer a un lado? ¿Por qué lo vamos a desperdiciar? Recuerden, ¿verdad? Recordamos que dicen las Escrituras, si sabes hacer el bien y no lo haces, te es pecado, ¿verdad?
Así que van de la mano, podemos decir, estos versículos. Nos está diciendo, pues, cualquier oportunidad, cualquier cosa que podamos hacer, no debemos dejarlo de pasar, porque cuando mueres, es lo que quiere decir Seol, ¿verdad? O el Hades, que es lo mismo, pero en otro idioma. Antes de que mueras, es lo que está diciendo. Antes de que vayas allá al Hades, hazlo. Allá no habrá ya oportunidad de trabajar. Allá ya no habrá ciencia. ¿Sí? Allá ya no hay nada de esto, nos dice pues las Escrituras. Porque en esta, dice, perdón, el 10 nuevamente, porque en el Seol donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Así pues vemos la historia de el rico y Lázaro, ¿recuerdan? En donde el rico quería, ¿verdad? Pedía ciertas cosas, pero ya no podía recibirlas. Aún pidió ni siquiera agua, ¿verdad? Ni siquiera agua ya podía recibir. Pidió que fueran, pues, si no se puede, si no puede venir Lázaro, dice, a darme un poco de agua. Entonces, mira, Padre Abraham le dice, manda a Lázaro que vaya allá a la tierra para que le predique a mis hermanos, a mis 5 hermanos que están en tierra. ¿Podía Lázaro trabajar? ¿Podía Lázaro predicar ya? Pues no. A Lázaro también le pertenecía este versículo, esta enseñanza. A todos. Ya no podemos trabajar después de morir, ¿verdad? Así que no podía venir Lázaro a predicarle a sus hermanos. Y el rico se dio cuenta muy tarde que en verdad hay aquel lugar, que en verdad hay aquel dolor, ¿verdad? Aunque lo pedía, quizás con todas sus fuerzas, porque dice él que eran sus hermanos y que no querían que fueran a ese lugar en donde él estaba sufriendo. Se dio cuenta muy tarde, ¿verdad? Así que es lo que nos está, pues, animando el escritor de Eclesiastés. Que si hay tiempo de trabajar ahorita, en donde tenemos nuestras bendiciones físicas, mentales, tenemos que hacerlo. No podemos dejar de hacerlo, hermanos. Así pues, en esta parábola que estamos considerando en esta mañana, la parábola de los talentos, nos damos cuenta también que el Señor está esperando, aquel hombre está esperando que sus siervos pongan a trabajar aquellos talentos que les ha dado. Ese hombre le dio la oportunidad de trabajar a sus siervos no debieron de haber dicho, pues no, lo hacemos a un lado. Mejor me voy a poner a descansar. O voy a hacer cualquier cosa, ¿verdad? Un pasatiempo. No, 3 de esos siervos fueron los que les pidió su señor que trabajaran. 2 de ellos trabajaron y 1 no. 2 hicieron caso y multiplicaron el dinero que su señor les dio o les prestó. O les dio, pues, y consiguieron lo doble para su señor. Y el otro fue el que dijo, pues me dio miedo, ¿verdad? Sería una, ¿verdad? Sería una, algo, ¿verdad? Una mentira para tratar de cubrir, pues, aquello. Su poco trabajo o por no haber trabajado. Bueno, no lo sabemos, pero él no trabajó. Dice ahí que fue y escondió el dinero. ¿Sí? Efesios 5:15 pues nos dice, lo tengo en la pantalla, mirad pues con diligencia cómo andéis. Debemos cada uno de nosotros mirar
En verdad, ¿cómo andamos? O sea, en el camino del Señor, es lo que quiere decir. ¿En qué camino andamos? No como necios, dicen las Escrituras, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo. Ahí está, ¿verdad? Lo que Dios pide, esta palabra no es de Humberto, ni del hermano Martínez, ni de ningún hombre en esta tierra. Es de Dios, ¿verdad? Son mandamientos de Dios, por lo cual debemos todos atenderlo. Atender, ver, mirar aquella enseñanza que Dios nos está dando. Y Dios dice, aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Y ya cómo son malos estos días, ¿verdad? Encontramos tanta maldad, tanto pecado. ¿Sí? Terrible. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, ¿verdad? O sea, inteligentes es lo que quiere decir. Sé inteligente, sé sabio. Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Pues ahí está esa parábola. Que pongamos a trabajar lo que Dios nos da. Las bendiciones, la oportunidad, la salud, la enseñanza. Mientras tenemos todo esto que nos permite trabajar en la obra del Señor, debemos de ser sabios, temerosos de Dios para en verdad hacerlo. Sí. Mirad pues con diligencia, con cuidado, con atención, es lo que quiere decir. Mirar con atención cómo andamos en este camino. ¿Sí? Pues hermanos, sigamos meditando en ese versículo, no solamente en este momento, en este ratito que estamos leyéndolo, sino día con día. ¿Verdad? Por ahí pongamos una marquita si podemos en nuestra Biblia. O bueno, si no le gusta marcar su Biblia, pues haga ahí una notita en un papelito, ¿verdad? Y Efesios 5, del 15 al 17. En donde podamos seguirnos animando diariamente, ¿verdad? Recordando seguido esto que Dios nos dice. Que es necesario trabajar, pues seguir trabajando en la obra de nuestro Señor. Aplicando un poco más esta parábola a nuestra vida en el reino de Dios, me gustaría que leyéramos ahora en los Romanos, por favor. Regresemos al Nuevo Testamento. Bueno, ya estábamos en Efesios, pero vamos a Romanos, por favor. El capítulo 12. Versículo del 6 al 8. Así leemos ahora. Romanos 12, del 6 al 8, nos dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, bueno, pues había don de profecía al principio de la iglesia, por supuesto. Si alguien lo tenía, debería de usarlo conforme a la medida de la fe, ¿verdad? Claro que había aquello, nadie lo puede negar, al principio de la iglesia. Y era importante, por supuesto, mas eso se cumplió y terminó. Dice el 7, o si el de servicio, en servir. Si alguien, ¿verdad? Es bueno para ayudar a los demás, para ser servicial, para, etcétera, bien, pues hazlo, ¿verdad? Da ese servicio, por supuesto. ¿Sí? O el que enseña en la enseñanza. O sea, aplicarnos, en verdad, prepárate pues para enseñar, prepárate para hacer aquello que tú sabes hacer, que te gusta, ¿verdad? Y cumpliendo así con la palabra de Dios. Esto también es para cada cristiano, para cada persona que quiera hacer la voluntad de Dios. El 8, pues, dice: el que exhorta en la exhortación. Hermanos, fíjense, a veces ni nos gusta que nos exhorten, ¿verdad?
No nos gusta que nos animen, que nos corrijan. Y aquí Dios está diciendo, si tú tienes el don de exhortar, exhorta pues. Anima a todos. Corrige si hay algún problema, alguna situación. Exhortar, animarnos y corregir es lo que quiere decir. No debe ser algo extraño, hermanos. Nunca, nunca que entre los cristianos esto sea mal recibido o algo extraño. O decir, ¿cómo? ¿Por qué me anda diciendo esto? Bueno, obviamente, por supuesto, tiene que ser bíblicamente, ¿verdad? Con la palabra de Dios, animarnos y exhortarnos, no con nuestras opiniones, en sabiduría, en entendimiento de verdad, ¿sí? Porque es la voluntad de Dios. El que reparte con liberalidad, se me la traba, con liberalidad, o sea, bien, repartiendo, ¿verdad? Con gusto y dando suficiente, podemos decir. El que preside con solicitud, con atención, con amor, ¿verdad? El que hace misericordia con alegría. Es pues necesario, hermanos, que cada uno de nosotros, que Dios nos ha dado algún talento, porque a todos nos da Dios por lo menos un talento. Es lo que estábamos viendo en esa parábola, ¿verdad? A uno cinco, al otro le dio 2, porque talento, sí, habíamos hablado de la definición, que una de las definiciones de talento es dinero, o una medida como kilo o libra. Un talento era una cantidad de dinero o de oro, ¿verdad? O oro que se convertía pues en dinero, ¿verdad? Entonces, también talento quiere decir algún don, algo que sabemos hacer, como lo estamos leyendo ahora, ¿sí? Así que si sabemos hacer algo, hay que ponerlo en verdad en obra, haciéndolo con toda solicitud. Y a todos Dios ha dado por lo menos un talento. Algunos hermanos, yo recuerdo un hermano tanto, ¿verdad? Allá en Texas, que le gustaba mucho estar en la puerta. Sí, recibiendo a las personas. Y eso es muy bueno, por supuesto. Y él le gustaba saludar a todos, pásenle, bienvenidos, ¿verdad? Qué bueno que nos visitas. Excelente. Qué buen don, ¿verdad? Y es algo sencillo, podemos decir, pero es algo tan valioso, ¿verdad? Es algo tan valioso. Y ya sea el de enseñar, o predicar, o enseñar a los niños, en fin, ¿verdad? Esta situación, regresamos, ¿verdad? De la pandemia, pues ha hecho las cosas un poco diferentes. Gracias a Dios no hemos dejado de congregarnos aquí, seguir constantes, firmes, ¿verdad? Agradando a Dios, adorándole, sirviéndole. Pero es porque es muy importante seguir adelante. Es muy importante seguir con la enseñanza, ¿verdad? Tanto sí los adultos, los jóvenes, los niños, ¿verdad? Seguir con sus clases, seguir aprendiendo. También es sumamente importante. No podemos dejarlo. Ahí nuestro Dios nos está diciendo, ¿verdad? Que sigamos, que veamos, que seamos sabios, ¿verdad? Pero sabios para seguir cumpliendo con su voluntad. Porque a veces se dice, no, hay que ser sabios para dejar de hacer la voluntad de Dios. No, de ninguna manera. Sabios, entendidos, para ver cómo seguiremos obedeciendo a Dios. Nada ni nadie puede cambiar el mandamiento de Dios. ¿O puede usted? No. Nadie en el mundo. Porque es mandamiento de Dios, ¿verdad? Bien. Debemos de poner nuestro don a trabajar, pues hermanos, sabiendo que un día el Señor vendrá. Como en esa parábola, desde el principio comenzamos, ¿verdad? Que hay varias parábolas que hablan así. Que el Señor o el hombre, el dueño, pues tendría que salir por un tiempo.
mandaba a sus siervos a hacer algo y estarían siempre pensando, o deberían de estar siempre pensando, teniendo en mente que su Señor vendrá otra vez. Y que cuando regresara ya estuviera aquello cumplido, aquello hecho. Como nosotros con nuestros hijos, o nosotros con nuestros padres cuando éramos más jóvenes. Voy a salir, hijo, pero te encargo aquello. Ay, papá. ¿Haríamos eso? O, claro, antes de que llegue mi papá, ¿verdad? Si no, a lo mejor va a haber una consecuencia, ¿verdad? Claro. Así que es exactamente lo mismo. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor? Esto es semejante. El reino de los cielos es semejante a este hombre que mandó a sus siervos a hacer aquello. Y tenía que salir. Y después iba a regresar. Después de muchos días o algunos días. Pues así es semejante. Dios a usted y a mí nos ha encargado un trabajo que debemos de hacer sabiendo que el Señor pronto va a regresar. ¿Sí? Esa es su promesa. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ya no es una venida para estar aquí en los cielos, en la tierra, perdón. Para estar aquí en la tierra. No, dice las Escrituras que ya sus pies no tocarán la tierra. Será en aquel día final, en un abrir y cerrar de ojos, algo rápido, que estarán las nubes y que resucitarán los muertos y serán transformados y estarán con el Señor, y después los que han quedado vivos, también aquellos fieles subirán y estaremos con el Señor en las nubes y estaremos con Él siempre, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí? No debemos de olvidar eso, hermanos. Y yo pienso que cada uno de nosotros aquí queremos estar con el Señor ahí también en las nubes. Pero para eso tenemos que cumplir, ser siervos del Señor primeramente. Este hombre le entregó a un siervo 5, a otro 2 y a otro 1. No le dio a otros que no eran sus siervos, ¿verdad que no? Si le hubiera dado a aquellos que no eran sus siervos, a lo mejor simplemente se lo llevan y se lo roban. No, a ellos no les podía dar. Pero si fueran sus siervos, seguramente también les daría. Y Dios quiere que todos seamos sus siervos, ¿verdad? Dios quiere que todos le obedezcan. Así que tenemos que venir a ser siervos del Señor para recibir aquella bendición, aquella oportunidad y ponerla pues en práctica para recibir el premio que después vimos, ¿verdad? Que este hombre le dio a aquellos de sus siervos obedientes. ¿Sí? Un día pues vendrá nuestro Señor, hermanos, amigos, un día va a venir el Señor nuevamente, el cual nuestro Señor ahora es nuestro Salvador y nos está dando la oportunidad. Pero cuando ya venga, va a ser demasiado tarde. Ya no va a ser nuestro Salvador, ahora va a ser nuestro juez. ¿Sí? Así que aprovechemos mientras el Señor es nuestro Salvador, nos da la oportunidad, las bendiciones, la oportunidad de venir a ese arrepentimiento, a las aguas del bautismo para ser limpiados. ¿Qué estamos esperando? Sí, esa es una gran bendición. Y es gratuito. ¿Sí? Y hay dos lados. A veces se pregunta, ¿qué tenemos que dar para ser salvos? Pues la Escritura dice que es una salvación gratuita, ¿verdad? Así que decimos, pues es gratis, por supuesto. Toma mano de ella, ¿verdad? Pero también las Escrituras nos enseñan que debemos de dar todo por el Señor. Así que depende cómo lo veamos. ¿Es gratuita? Porque no necesitamos dar dinero ni nada. Pero sí el Señor pide toda nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro amor para el Señor, todo para Dios. ¿Sí?
y Él nos está esperando que le obedezcamos. Si escondemos el talento, pues, aquel que nos ha dado el Señor, es como despreciar aquel don que Dios ha entregado. ¿Sí? Nada más lo escondemos. No lo estamos poniendo a trabajar en obra. Es como la luz escondida. ¿Recuerdan? Que nuestro Señor también nos enseña, por ejemplo, aquí en Lucas 8:16, dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. ¿Quién de ustedes hace eso? Necesito luz, voy a prender un foco y ahora le pongo una vasija arriba. No, claro que no. Es lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Nadie hace eso. Ni la pone debajo de la cama. ¿Para qué sirve una luz debajo de la cama? Sino que la pone en un candelero, o sea, en alto, ¿verdad? Para que los que entran vean la luz. ¿Es necesario aquella luz en aquella recámara? Bueno, vamos a poner aquella luz. Bueno, ahora ya tenemos focos, ¿verdad? Nomás ponemos y está arriba el foco. Y entramos a aquel cuarto y podemos ver todo. Y alguien entra a nuestra casa y ve luz. Y se ve claras las cosas. Y esto tiene mucho que ver también con nuestra vida cristiana. Alguien que viene a visitarnos deben de ver la luz del Señor en nuestro hogar. Paz, orden, amor. ¿Sí? Eso se debe ver en nuestro hogar. Y eso es lo que representa la palabra de Dios. Pero alguien viene a nuestra casa, ¿verdad? O alguna otra casa que hay nada más gritos y pleitos y desorden. ¿Y dónde está el Señor en esta casa? ¿Verdad? Pues cambiemos, busquémoslo. Nunca es tarde. Mientras estamos vivos, ¿verdad? Hay aquella oportunidad para que el Señor reine en nuestra casa. De otra manera, dice, pues podremos tener una casa muy bonita, edificar y hacer la casa más grande, pero si Dios no está edificando ahí, en vano estamos edificando. De nada sirve aquello tan hermoso que estamos haciendo. Lo más importante es que Dios esté ahí, ¿verdad? ¿Y cómo? Obedeciendo la palabra de Dios. Es la única manera. Arrepintiéndonos. Hemos hecho algún mal, pues Dios le perdona si en verdad se ha arrepentido. Él puede estar en nuestro hogar si le permitimos, haciendo la voluntad de Él. Mateo 5:16, pues nos dice, así alumbre vuestra luz, le dice Dios a sus hijos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No es que Dios quiere, que nosotros andamos diciendo, hice esta buena obra, hice esto, mire. No, al contrario, Dios quiere, no tenemos que decir nada, porque es para Dios. Y no nos debemos de gloriar de nada de lo que hacemos. Pero se ve, ¿verdad? Porque Dios lo está diciendo. Los hombres, claro, se dan cuenta de nuestras obras. O si son malas, se dará cuenta de las personas de nuestras malas obras, de que andamos borrachos, o que robamos, o que nos peleamos, o que etcétera, 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 etcétera. Sí, claro. Claro que todo se ve. Pero también Dios dice que se ven las buenas obras. Y eso es lo que debe verse en nuestra vida. Ya no nada negativo, ya no nada pecaminoso, sino ahora cambiando nuestra vida, dando la luz de Dios. Eso es lo que debe ver el mundo en nosotros. Porque ahí se muestran las obras de Dios, su amor. Porque estamos viviendo como Él nos manda. Y la gente va a decir, me voy a acercar a Él, me voy a acercar a ella.
qué? ¿Por qué? ¿Cómo es que viven tan ordenadamente? ¿Cómo es que viven tan en paz? Tan tranquilos. A lo mejor tienen problemas económicos o etcétera, pero mira, están bien tranquilos. ¿Qué? ¿Qué sucede ahí? Pues Dios. Ahí está nuestra confianza, en Dios. A pesar de problemas, necesidades, el cristiano debe seguir en paz, confiados en Dios. Pues debemos de ser fieles aquí en la tierra para poder recibir lo verdadero. ¿Recuerdan que lo que le dijo ese hombre a sus siervos? Que en poco habían sido fieles y en mucho iban a recibir, ¿verdad? En mucho más les iban a confiar. Bueno, pues leamos en Lucas 16, por favor. Lucas capítulo 16, versículo 10 al 12. Nos dice así la palabra de nuestro Señor. En Lucas 16, 10 al 12 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas nos fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Hermanos, Dios nos conoce a la perfección. ¿Cómo no nos va a conocer? Él nos hizo. Cada célula, cada puntito, cada parte de nuestro cuerpo, nuestra mente, Él lo hizo. ¿Cómo no va a entender cómo funcionamos, cómo pensamos? Claro que sí. Y nos está diciendo nuestro Dios, ¿verdad? También explicándonos cómo funcionan las cosas espirituales. Si nosotros aquí en la tierra, ¿qué es lo que quiere decir lo muy poquito? ¿Sí? Aquí Dios, estos dones que nos da, las cosas que son de esta tierra, está representando lo poco. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que dura el mundo? Nada. Nuestra vida es un vapor, una sombra que se va, ¿verdad? Allá en los cielos está lo verdadero, lo eterno, lo de valor verdadero. Entonces nos está diciendo, si no somos fieles aquí, con estos pocos mandamientos, podemos decir, con estos mandamientos que les he dado de oír mi palabra, de creer en mi Hijo que lo mandé a ustedes, si no se han arrepentido de sus pecados, si no confiesan el nombre de mi Hijo, si no obedecen de bautizarse para limpiarles yo sus pecados, dice nuestro Señor, ¿verdad? Porque eso es lo que vemos en las Escrituras. Esto es lo que yo les mando aquí. Y es fácil y es gratis. Si no se obedece con esto, ¿quién nos va a dar algo eterno? Dios no, ni nadie. Si Dios no lo da, nadie lo puede dar, por supuesto. Él es el único. Pero si somos fieles, con esa vida que Dios nos ha entregado, con esos dones, y lo ponemos a trabajar y cumplimos con su voluntad y nos esforzamos verdaderamente de amor, en sinceridad a Dios, entonces allá sí nuestro Dios nos dará aquello eterno. Porque en poco hemos sido fieles y acabamos de leer, en lo mucho también serás fiel. ¿Sí? Si alguien es fiel en lo poco, Dios sabe que también será fiel en lo mucho. Y si alguien es infiel en lo poco, también será infiel en lo mucho. Entonces no lo recibe, no se lo da. ¿Sí?
Qué gran sabiduría de Dios. Esto no es de usted ni es mío. Esta sabiduría es de Dios. Y tomémoslo así, con temor y sabiduría. Todos estaremos ante Cristo para recibir lo merecido, bueno o malo. ¿Sí? Toda rodilla, dice las Escrituras, se doblará ante nuestro Señor. Porque Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Y os decía hace unos momentos que será nuestro juez. Y todo mundo que ha existido en esta tierra, desde Adán y Eva, hasta nosotros, o los que ya han nacido, el último que nazca en este mundo, antes de que venga el Señor, estará ante rodillas, dando cuentas de lo que hemos hecho mientras estuvimos en este cuerpo, en esta vida. ¿Sí? Tenemos que ser hallados justos, fieles ante Dios. Segunda de Corintios 5:10 nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hayan hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Verdad? Eso es lo que estábamos hablando hace unos momentos. Nadie sabe el día o la hora cuando regresará el Señor, pero debemos de estar preparados. Vamos ahora a leer allá en Marcos, por favor. Marcos en el capítulo 13 ahora. Por favor, acompáñenme ahí. Marcos 13, del 32 al 37. Y ya pronto nos acercamos al final en esta ocasión. Marcos 13, el 32 al 37. Nos dice así. Pero de aquel día y de la noche nadie sabe. Ni aun los ángeles. Fíjense cómo muchas personas en este mundo se atreven a decir tal día será el fin del mundo. ¿Han escuchado ustedes esto? ¿Verdad? Y a tal hora, o tal año, o tal día específico. Nadie sabe. ¿Cómo podemos decir tal cosa? ¿Saben que ahí se manifiesta no la luz de Dios, la oscuridad de Satanás? Se manifiesta el que no estudian. Se manifiesta el que no leen las Escrituras porque están diciendo cosas que Dios ha puesto en claro, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo en su Biblia. Pero aún así, muchas enseñanzas, aún erróneas de muchos tipos de enseñanzas. Ahí se manifiesta la ignorancia de las Escrituras, ¿verdad? Como aquí también. ¿Bien? O sea, en esto que estamos leyendo. Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, otro ejemplo, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, ni si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Estas son palabras de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Velad, ¿y cuántas veces lo dijo en estos versículos? Varias. Velad, estar despiertos, estar atentos, cuidando, ¿verdad? De su vida, de que cuando venga el Señor, no, de repente, dice ahí. Porque también la Escritura dice, mientras menos lo esperemos,
es cuando vendrá el Señor, ¿verdad? Y no importa cuándo venga, sea hoy o mañana, si estamos listos, no importa. Bien recibido, estamos esperando al Señor. Pero si no estamos listos, entonces, ¿cuándo vendrá? Ahí es cuando está el temor, el miedo, ¿verdad? Y con mucha razón. Pero confiados en el Señor, entonces estaremos listos. Velad. Otra vez dice el Señor, velad, a todos les digo, dice nuestro Señor Jesucristo, velen, prepárense. ¿Qué más queremos que el Señor nos diga, verdad? Atendamos a ese llamado. Hermanos, esto es lo que Dios nos manda, que estemos constantes, que estemos trabajando, que sigamos esforzándonos, ¿verdad? Con aquello que Dios nos ha dado, pues, aquellos talentos, pongámonos a trabajar en obra, multipliquemos, prediquemos para ser discípulos, dice nuestro Señor Jesús. Ir por todas las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y enseñándoles, también dice, y enseñándoles que guarden todos mis mandamientos, todas mis enseñanzas. Eso es nuestro trabajo. Discípulos, hacer discípulos y enseñar. Mirando por nosotros mismos, primeramente también. Así que le invitamos, amigos, si entre nosotros hay alguien que aún no ha venido al Señor, así le invitamos a que tenga su lámpara encendida también para velar juntos, para esperar al Señor juntos, porque Dios quiere que seamos una sola familia como son sus hijos, que también usted venga a esa familia de Dios, a cuidarnos, protegernos unos a otros con la palabra de Dios, exhortándonos, animándonos y esperar a nuestro Señor. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Espero que esto haya sido para edificación de cada uno de nosotros. Ahora nuestro hermano Andrés nos dirigirá un himno de invitación que cantaremos a nuestro Señor. Les invito a estar de pie, los que gusten y puedan.